Déjenme saludar al doctor Héctor Frisby, que también ya llegó para hablar sin censura y para dejar la víbora chillando. Doctor, ¿cómo andas? Muy bien, Vicente, ¿y tú cómo vas? ¿Cómo está todo? Puta, queriendo cerrar este 2025, pero puta madre, ¿cómo, cómo hay cosas? Estoy un poco cansado, doctor, físicamente, porque no ha parado esto, es como una bola de nieve. La presidenta ya dijo que va a parar 24 y 25, como paró el 12 por la Virgen de Guadalupe, va a parar a fin de año, inicio del 2026, pero a mí se me hace que no vamos a tener descanso los periodistas por tanta información que se genera. Pero bueno, así son las cosas, doctor. Pues sí, hay veces que no puedes parar la cantidad de información, la que se está generando en México, el cambio que se sigue construyendo en México desde que llegó el expresidente López Obrador, pues sigue, y ella lo ha dicho, es un esfuerzo constante, ¿no? Y hay que solidificarlo, hay que hacerlo robusto. Lo único que les falta, y ahí sí la están regando muy feo, es en sacar a la gente que no vale la pena. Y con la preferencia electoral, con el nivel de satisfacción que tiene la presidenta, con la Cámara de Diputados a su favor, la Cámara de Senadores a su favor, podrían cambiar la Constitución entera de principio a fin. Y entonces yo no entiendo por qué siguen teniendo gente ahí nefasta, que todo el mundo sabemos quiénes son, personas que se han enriquecido en el poder. Cualquier político que sea rico y no sea simétrico a su actividad como político, es una persona corrupta. Eso no necesita mayor reflexión. Un líder sindical, en fin, ya sabemos quiénes son. ¿Por qué los tienen ahí? No sé. ¿Qué es porque es buen negociador político? Ahorita eso no se necesita. Con 70% de la preferencia pueden poner a quien quieran. Y hay mucha gente con capacidad de negociación que no tiene ese pasado tan horrible. Entonces sí hay que corregir mucho, hay que corregir mucho, y hay que aprovechar, es un buen momento. Si no, ¿sabes qué? Vamos a estar como Chile, vamos a estar como muchos No, que la países boca que se te haga chicharrón, diríamos en no, el es que pueblo. no depende de mí, no depende de mí, Vicente. Depende de ellos, que lo quieran hacer. Pero todavía hay una intrincada red de complicidades, de corrupción. Yo ahí tengo mi tuit fijado. Y no lo dije yo, ¿eh? Lo dijo Adán Augusto. Adán Augusto dijo, Ricardo Monreal es un corrupto. Lo dijo él. Y voy a presentar pruebas. Yo todos los días pongo un tuit y no lo voy a dejar de poner. No lo voy a dejar de poner. ¿Dónde están las pruebas? Que lo arreglan entre ellos en una borrachera, en una comida, que se van con mujeres de esas que acostumbran, está bien, arreglanlo así, pero a las personas, a los electores, de nosotros no se van a burlar. Mi obligación como ciudadano con vos, es seguir insistiendo, que esto cambie, todos cambien, que realmente cambie y la gente que no vale la pena se vaya, porque si no, el problema va a venir desde adentro. O sea, el gobierno que fracasó de este hombre en Chile, Boric, Boris. Ujú. él no fracasó porque le hicieron algo de fuera. Él fracasó por incompetente, por tibio, por timorato, por pocos pantalones, porque no quiso cambiar. Nadie le hizo nada de afuera. Entonces, tengan mucho cuidado, es una llamada de alerta. Ya lo dijo la presidenta, es momento de tener reflexiones profundas y de hacer cambios, pero pues vamos a ver. Querido doctor, hablemos de salud, ¿no? Que muchas veces no tiene que, o sea, el hecho de hablar de salud no tiene que ser ni aburrido, No, fíjate que ni México lo tiene que estar limita a que muy, no sea polémico. México tiene Era que lo que estar muy iba. orgulloso de lo que está haciendo, así como México tiene que estar muy orgulloso de sus estructuras electorales para que no les pasen cosas como la que están sucediendo en Honduras, así con todas las imperfecciones y todos los asegúnes que ustedes quieran, el nivel de conversación en salud pública que se tiene en México, pues imagínense que aquí está el señor Robert F. Kennedy cancelando los programas de vacunación y por eso tenemos el brote más alto de casos de sarampión en los Estados Unidos de los últimos 30 años. Ahora está diciendo que los medicamentos que se utilizaban para VIH son los que mataban a los pacientes, no el VIH. En fin, que la vacuna de influenza no sirve para nada. En fin, todas estas cosas que se están diciendo aquí en la salud pública, en la líder de la salud pública en Estados Unidos, que van en contra de cualquier opinión médica, eh, son puras. Y que contrasta, por ejemplo, con hoy en la mañanera, que se habla hasta de salud mental. Y dije yo, qué chingón. No, y eso que dijo, lo dijo una reportera, no me acuerdo de dónde era. El programa que están Liliana implementando, Noble, sí. que habló Martí Batres, el de la calidad de la atención, que le hagan caso a los pacientes, eso es fundamental. Y lo que dijo el doctor Kresenovich es real.
Muchas veces, a mí me pasaba cuando daba consulta en México, llegaban los pacientes y no pocas veces me pasó que llegaba una paciente, se sentaba conmigo a platicar, platicábamos y conversábamos y se iba la paciente y a la media hora me decía mi secretario, doctor, le habla a la paciente. Y le decía, ¿qué pasó? Oiga, es que ya ni le dije a qué iba. Entonces, porque lo único que quieren es hablar. La gente quiere ser escuchada, ser tratada con respeto, y la gente se tranquiliza y entonces su perspectiva de lo que pensaban que era una enfermedad se modifica y entonces ya se autoconciben como no enfermos y ya se van, ya entienden que hay que relajarse, hay que disminuir el estrés, hay que comer mejor, hay que dormir bien, hay que evitar el alcohol, no hay que fumar, en fin, todo ese tipo de conversaciones le sirven mucho a los pacientes. Y a mí me parece fundamental que en el sector salud, que está volteando a ser un sistema universal de salud, como en muchos otros países, sea un sistema de salud universal sensible, que escucha, que empatiza con la gente que llega a solicitar los servicios. A mí me parece fundamental. Eso no existe aquí. Aquí en Estados Unidos la salud es un negocio. Aquí eso no funciona. Entonces, a mí me parece fundamental lo que están haciendo, que por ejemplo en el caso del que vamos a platicar hoy, de la influenza, este brote de influenza, de esta nueva influenza que hay, la H3N2, es una influenza A, hay influenza A e influenza B. Esta es una influenza A y se llama H3N2 del subclado o de la subclase K. Bueno, este es un poco más infectante, es decir, se transmite de mayor forma de una persona a otra, pero no causa casos severos o graves. Desde luego vamos a ver más casos, pues porque es la que más se transmite. Pero es muy importante señalar que esta H3N2, esta influenza A, sigue siendo prevenible por esa vacuna que está en pantalla, por la vacuna contra influenza. Y esa vacuna, fíjense qué bonito es esto, ya se fabrica en México. Acuérdense, hace 10 años Birmex estaba desaparecido. Esto ya no sucedía. Ya el gobierno de México está haciendo sus vacunas. Aquí en Estados Unidos eso no sucede. Entonces, yo invitaría a la gente que se vacunara. ¿Quiénes se tienen que vacunar? Pues ya lo explicó también la Secretaría de Salud, ahí lo pone. Todas las personas, niñas o niños de 6 meses a 5 años de edad se tienen que vacunar. Las personas de 60 años o más, como su servidor, o las personas que tengan factores de riesgo, como los que están ahí en la pantalla, hipertensión, diabetes, enfermedad renal, obesidad, asma, que fumen, tabaquismo también es una comorbilidad, o que tengan algún problema del compromiso del sistema inmunológico. Hay personas que están tomando medicamentos que les disminuyen el sistema inmunológico para que no tengan brotes de psoriasis o artritis reumatoide o muchas otras enfermedades. Bueno, pues esas personas están inmunosuprimidas farmacológicamente, esas personas necesitan ponerse un refuerzo. Pero dense cuenta de la diferencia de la conversación que hay, que es esta. Entonces, a mí me pareció muy interesante que esta reportera que tú mencionas su nombre, que la conoces, haya mencionado todos estos programas de detección temprana para pacientes fumadores en el INER, para muchas instituciones para cáncer de próstata. Es decir, los problemas de salud pública son aquellos que siguen siendo las causas más frecuentes de disminución de la expectativa de vida y disminución de la calidad de vida en las personas. Entonces, es muy importante darnos cuenta el alto nivel, la categoría que tiene el sector salud en México comparado con incluso con los Estados Unidos, que tiene un impuesto. Imagínense, aquí en Estados Unidos el presupuesto de salud pública es del 19% del PIB, que es muchísimo dinero, son trillones de dólares los que se invierten en salud pública y no hay un hospital público, no hay medicamentos gratis, no hay estudios de laboratorio ni de gabinete gratis. Aquí no, ese dinero se invierte en un aparato gubernamental impresionante que pues, se dedica a hacer estrategias de salud pública. ¿Pero para qué? Para que luego venga una persona como este señor Kennedy y diga, todo eso que han dicho no sirve, no le hagan caso. Y ahí va muchísima gente. ¿Tú sabes qué porcentaje de la población en Estados Unidos está vacunada contra influenza? El 23% de la población. Muy poca, casi nadie. ¿Por qué? Pues porque se han dedicado a decir que la vacuna de influenza no sirve. Entonces eso obviamente está en la mente de las personas y ya no solicitan ser vacunadas. Y eso lo único que va a causar son graves problemas de salud pública en los Estados Unidos. Entonces vamos a empezar a ver Claro. fenómenos como brotes de sarampión en personas mayores de 70 años, por ejemplo. Y de repente pues, se van a empezar a morir porque pues, se contagiaron de sarampión. Con que una persona mayor, una mujer, un hombre, un adulto mayor, en una de estas casas que les llaman nursing homes, donde se van a vivir todos los
adultos mayores y conviven ahí, comen, duermen, juegan, platican, en época de invierno que están todas las puertas cerradas, basta con que uno se infecte para que todos los demás se infecten y van a ver lo que va a suceder. Van a ser tragedias terribles y todo va a ser causado por las tonterías de este señor. Entonces, Pues para aquellas personas que critican la mañanera, solo un ejemplo. Hoy a muchos nos quedó claro que esto de la influenza no es necesariamente COVID, pero también el doctor Casanovis dice, vacúnense, aprovechense para vacunarse claro. contra la influenza y contra el COVID si no se han vacunado. Y son a lo mejor temas pues, hasta cierto punto normalitos, muy, para muchas personas dirán sin chiste, aunque obviamente va de por medio de nuestras vidas, pero que de otra manera no se hablarían. Ni modo que Es que esperemos fíjate que que... eso es lo saludable, Ajá. Vicente. Lo saludable de la salud pública y las epidemias y las pandemias es que no se hable de ellas, porque no existe, porque no hay preocupación de salud pública. O sea, lo grave que sucedió del 2019 al 2022 es que estábamos en medio de una pandemia. Ojalá no hubiéramos hablado nada de coronavirus ni nada de esto, ojalá. Pero cuando se empieza a hablar de salud pública es cuando está mal. Y eso, por ejemplo, lo sabe la oposición, por eso inventa casos con que ya no hay medicamentos y sí vieron que ahora, que también lo aclararon hoy en la mañana. Porque saben que hablar de salud pública es hablar de deficiencias, hablar de problemas, hablar de brotes, de epidemias, de infecciones. Entonces, cuando no se oye que se habla de salud pública, lo que tenemos que hacer quienes nos dedicamos a educar en salud pública es hablar de medicina preventiva, de estilos de vida saludable, de cómo hacer las cosas bien. Y en esta época, por ejemplo, de frío, de enfermedades de vías aéreas respiratorias, pues hay que hablar de eso. Hay que hablar de la conveniencia de vacunarse. Recuerden que las vacunas, junto con los antibióticos, fueron los descubrimientos que le dieron la oportunidad de vivir 40 años más a las personas en promedio a partir de la mitad del siglo pasado. Entonces, no, este no es un invento ni un descubrimiento viejo, esto es algo nuevo, esto es algo que no tiene más de 150 años que se empezó a implementar en la sociedad. Entonces, somos una sociedad muy joven, ojalá que la gente entienda y tenga prácticas más saludables que incluyen un estilo de vida saludable y medicina preventiva que incluye vacunación. La vacunación es fundamental. Por cierto, aproveché mientras te escuchaba para tomarme mis pastillas, porque dije yo, ¿qué me falta? ¿Qué me falta antes de cerrar sin censura? Mis pastillas para la presión. Fíjate que me han estado preguntando algunas personas en YouTube, en Twitter, en Facebook y otras personas me han estado preguntando respecto a estos rumores, no sé si tú los has oído aquí en Estados Unidos, de que el presidente tiene algún tipo de deterioro neurológico. Por los cambios que tiene en la conducta, Donald Trump siempre ha sido imprudente, siempre ha sido una persona ruda en la manera en la que se expresa, pero últimamente ha tenido comentarios que no hubiera hecho el Donald Trump 45, o sea, cuando fue la presidencia 45, y tú lo viste, no hubiera hecho. Yo no sé si tú tienes esa percepción, Vicente. Cuando él tuvo el periodo anterior a este periodo es completamente otra persona. Sí, Es mucho totalmente. más imprudente, más violento, no filtra, dice cosas completamente fuera de lugar, como decirle piggy a una reportera. Lo más grave que llegaba a hacer y que se convirtió en una noticia era fake news, pero no insultaba. Se metía con personas muy particulares que tenían un pleito como Rosie O'Donnell, pero no se lo decía a los reporteros. O sea, no tenía ese tipo de comentarios y eso puede ser un dato de demencia frontotemporal. Estoy haciendo una investigación, estoy investigando por qué tiene moretones aquí en los brazos, probablemente porque le están dando unas infusiones de medicamentos para el Alzheimer, pero está muy interesante el tema y puede ser un tema muy, muy grave, porque cuando una persona empieza con infusiones para enfermedad de Alzheimer, porque empieza a tener este tipo de brotes frontotemporal, que no sabemos si los tiene porque los niegan, además es muy sospechoso que digan que le están haciendo resonancias magnéticas de seguimiento. Hay una complicación con el uso de los medicamentos para Alzheimer que se llama ARIA, y por eso es que se tienen que estar haciendo resonancias magnéticas seriadas a los pacientes. Tú conoces adultos mayores de 70, 80 años, ¿a quién le hacen resonancias magnéticas seriadas? A nadie. Eso tiene Mm. indicaciones médicas y más al presidente de los Estados Unidos. Él está en un protocolo. Y si es así, Vicente, la expectativa de vida es de 6 a 8 meses. Es muy probable que no llegue al mundial. Entonces es una noticia muy importante. Voy a seguir investigando y lo platicamos. Uf.
Qué porque fuerte sí, lo que acabas de sí, decir, doctor. El doctor Héctor Frisby, como todos los martes aquí en Sin Censura, ¿por qué no cerramos? Como siempre, invitando a la gente a tus redes sociales, doctor. muy bien. Les recomiendo que me sigan en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, doctor Héctor L. Frisby, Héctor Frisby. Ahí me encuentran, también me encuentran como doctor Frisby Informa. Y a mí me va a dar mucho gusto platicar con ustedes y que estemos platicando de temas que a ustedes les interesa. Eso es algo que hago con frecuencia. Ustedes sugieren los temas, yo los trato y tenemos una muy buena recepción de la gente. Pues gracias a ti, Vicente, por la oportunidad de platicar con todas las personas que te siguen y que te escuchan para poder pues hacer un efecto contrario a toda la información falsa que sale respecto a la salud, porque ya vieron que la mayoría de las cosas que dijeron durante la pandemia pues no eran ciertas y pues la mayoría de las cosas bueno, todo lo que les dije durante la pandemia pues resultó ser cierto y es por eso que pues sigo teniendo vigencia en mi comunicación. Es que no puede ser de otra manera quien habla con la verdad. Dice, cuando se es honesto, no hay forma. Mi querido doctor Héctor Frisby, te mando un abrazo y estamos al pendiente para la próxima semana o cuando lo amerite la noticia. Claro que sí. Un abrazo, Vicente. Cuídate, doctor. El doctor Héctor Frisby, como todos los martes, aquí en este espacio libre como el viento. Nos vamos a despedir con música, invitándoles en el último jalón que nos ayuden con